Saludos. A continuación les voy a hablar de una parte de la entrevista psicológica que es fundamental, principalmente para la primera entrevista de un paciente. Y esta parte de la que les voy a hablar es del rapport. El rapport es la base de la relación terapéutica que implica generar confianza, conexión y un clima emocional seguro. Pero para lograrlo, debemos tomar en cuenta varios puntos. El primer punto es la escucha activa, que es prestar atención genuina al discurso del paciente, mostrando interés en lo que dice y cómo lo dice. A esta parte hay que ponerle mucha atención para poder conectar con el paciente. También tenemos lo que es la empatía, que es comprender y validar las emociones del paciente sin juzgar, transmitiendo aceptación incondicional. Pero esto no quiere decir tampoco que cometamos el error de decir esto está bien, esto está mal, si lo hiciste bien, simplemente mantenernos escuchando y conectando con el paciente. También está lo que es el lenguaje corporal abierto, que es de suma importancia en la entrevista psicológica. Esta parte se trata de mantener contacto visual adecuado con el paciente o el entrevistado. Hay que mantener una postura relajada y gestos que transmitan disponibilidad. No podemos estar asintiendo, diciendo no, ni mucho menos haciendo gestualidades con el rostro, porque esto puede dañar el proceso del rapport. También está lo que es la adaptación al estilo comunicativo del paciente. Si el paciente, por temor, por inseguridad, va a venir con un estado de ánimo, con una postura muy cerrada, muy tímida, hablando bajito, tenemos que conectar con ellos. Tenemos que mantener una voz serena para que ellos entiendan que le estamos siguiendo. No podemos hablar duro, alto, pero tampoco bajito. Bien, otra parte muy importante es el clima de respeto y confidencialidad, bastante importante en lo que es el rapport. Esto trata de garantizar que el paciente se sienta seguro al compartir información sensible. El paciente puede ir con un problema que muchas veces uno se puede alarmar, se puede hasta sorprender, pero la postura del psicólogo no es ni alarmarse ni sorprenderse. Solamente estar ahí escuchando y que esa persona sienta que el psicólogo le está prestando atención y que le va a ayudar en esa problemática que está exponiendo en el momento. También tenemos lo que es la calidez y la congruencia, que es mostrar coherencia entre lo que se dice y cómo se actúa, evitando contradicciones que puedan generar desconfianza. Por ejemplo, si un paciente nos expone un problema en donde se vea involucrado y quizás su parte moral esté afectada, él haya provocado un daño a otra persona, sin importar de qué índole, uno no puede hacer estos gestos, espantarse o decir, ¿qué? ¿Cómo no? Uno se mantiene sereno y calmado todo el tiempo. El contacto visual es súper importante, como dije anteriormente, pero también hay que tomar en cuenta que no podemos mantener ese contacto visual muy prolongado, porque entonces el paciente puede entrar en desconfianza o puede sentir que el psicólogo, el que lo está entrevistando, lo está juzgando. Hay que tener mucho cuidado con eso. La postura corporal es importante. Hay que mantenerse de frente, sereno y escuchando todo el tiempo. A continuación voy a dar un ejemplo de cómo aplicar estas pautas. Por ejemplo, si el paciente llega por primera vez al consultorio,
se le dice, bueno, bienvenido, adelante, aquí estamos para ayudarle. También se le puede tutear, o uno como psicólogo también le puede preguntar, ¿le gustaría que le llame por su nombre o por usted, señor, señora, señorita? Eso es bastante importante. También conectar con el paciente o el entrevistado, haciéndole preguntas de cómo está hoy, cómo te fue hoy, cómo te sientes, no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte, estoy aquí para ayudarte, tranquilo, no va a pasar nada, yo te voy a escuchar, puede comenzar. Cuando esté listo o lista, podemos continuar. Es entablar ese vínculo de confianza entre el paciente y que el paciente se sienta acogido. A medida que el paciente vaya entrando en confianza con el psicólogo o el que le esté entrevistando en ese momento, se va a sentir cómodo, va a ir exponiendo su problemática, va a ir hablando, se va a relajar. Entonces, esto a mí, como futura psicóloga, como psicóloga ya en la práctica, me va a dar a mí las herramientas que necesito, más las informaciones que el paciente me va a brindar para yo poder ir determinando de qué se trata su caso, qué puedo ir haciendo. Ya para ir cerrando, tengo que decir que el rapport es una parte muy importante de la entrevista psicológica, que sin un buen rapport establecido no puede haber un buen desempeño, ya sea en la terapia o en la consulta que se tenga con el paciente. Esto es todo. Espero que la explicación sea clara, que se entienda. Luchi Valenciano de este lado, estudiante de psicología educativa. Muchas gracias.